Desde esta perspectiva es que yo quiero compartir con ustedes en esta noche un tema que me parece muy importante y, como dije recién, si en algo puede sumar a lo que el Señor está haciendo en medio de ustedes, nos sentiremos más que agradecidos por ese privilegio del Señor. Quisiera que abramos las Escrituras en Juan capítulo 17, versículo 3, y que antes de leer este pasaje, tomar unos momentos para comenzar hablando acerca de la importancia que tiene el Evangelio en nuestra generación. En la medida que pasan los años, hay palabras que tienden a devaluarse o a perder su real significado. Y podemos ver cómo en nuestra generación hay palabras que suenan igual y que les asignamos el mismo valor, pero no tienen para Dios el mismo valor. Uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos en esta vida es aprender a descubrir el significado que Dios le da a ciertas palabras. Para nosotros, iglesia puede ser un lugar donde nos reunimos. Para Dios, la iglesia es el resultado del sacrificio de su Hijo. Entonces, cuando yo entiendo cuánto vale para Dios, también entiendo cuánto valor yo le puedo dar. Para nosotros, escuchar la palabra evangelio y entender qué significa una buena noticia, puede ser eso, una buena noticia que provoque alegría o que en el mayor de los casos provoque un compromiso a medias. Estoy, no estoy, voy, si puedo, si alcanzo. Pero para Dios, la buena noticia de que nosotros hemos experimentado la salvación le costó nada más y nada menos que la muerte de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando nosotros le asignamos un valor, el valor eterno que para Dios tienen ciertas cosas, nuestra vida cambia en cuanto a orden y en cuanto a prioridad. Para nosotros el Evangelio no es algo que puede ser tomado a la ligera, porque para Dios vale mucho. Por favor, si usted es tan amable, mire al que está a su lado y dígale, el Evangelio para Dios vale lo que vale para un padre su hijo. Este es el precio que nosotros disfrutamos. Y yo sé que usted lo sabe, solamente déjeme introducir este mensaje con estas palabras. Para nosotros, la salvación, el evangelio, la iglesia, pueden ser palabras que con el tiempo se vayan devaluando en nuestra generación. Pero para Dios no pierde valor. Para Dios el valor que le asignó a la iglesia es la sangre de su Hijo. Entonces, cuando yo entiendo el valor que tiene para Dios, también puedo entender cómo Dios se relaciona con el hombre. El Evangelio fue diseñado y fue creado para gobernar por sobre todas las cosas. Esa es la magnitud que tiene el Evangelio. El Evangelio es salvación y también es transformación. Creemos que una persona que ha experimentado la salvación será transformada hasta llegar a la imagen del Hijo de Dios. Este es el objetivo de nuestra vida. Ser transformados no conforme a Jonathan, no conforme a fulano, no conforme a Mengano, sino conforme a la imagen del Hijo de Dios, que en definitiva es lo que el Hijo de Dios vino a buscar, vino a salvar y a rescatar, y era la imagen de Dios operando en el hombre para transformación. Entonces yo puedo creer cuánto del Evangelio se me reveló por las cosas que creo que con el Evangelio que se me reveló puedo transformar. Otra vez, puedo definir cuánto del Evangelio se reveló a mi vida cuando creo y entiendo las cosas que con ese Evangelio yo puedo transformar. Para algunas personas el Evangelio es transformador en su situación personal. Para otros el Evangelio es un poder transformador que cambia ciudades, que cambia naciones, que cambia continentes. Esta fue la eficacia de la iglesia primaria. He aquí, aquí vienen. Estos que trastornan el mundo entero han llegado aquí. O sea, el poder transformador del Evangelio se mide por las cosas que yo creo que con ese Evangelio puedo transformar. Y quiero declarar sobre tu vida, pero también sobre esta casa y sobre toda esta nación, que los próximos días veremos una mayor transformación en todo nuestro entorno y en nuestras ciudades y en nuestros estados y en nuestros países por personas que han entendido cuál es la importancia que tiene el Evangelio para Dios.
Cuando yo aprendo a valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, entonces yo estoy a la puerta de ver con mis propios ojos una revelación mayor de lo que Dios quiere hacer en la tierra. Para eso es importante tener en cuenta algunas cosas que desde mi humilde perspectiva podemos aportar en esta noche. Jesucristo murió una muerte que nosotros no podíamos morir, para que vivamos una vida que tampoco podemos vivir. Es decir, todo el Evangelio se trata de entender, de conocer y de disfrutar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque sin ellos nuestra vida no sería vida. Jesús murió una muerte que usted y yo no podíamos morir. Es más, si pudiéramos pensar en un 5% de lo que el Señor Jesucristo enfrentó, muchos de nosotros tiraríamos la toalla. Jesucristo murió una muerte que nosotros no podíamos morir, para que también vivamos una vida que nosotros mismos no pudiéramos vivir. Usted y yo sabemos que la condición de una persona sin Cristo es estar muerto para Dios. Efesios capítulo 2, verso 1 dice que en otro tiempo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos, pero vivíamos para nosotros mismos. En cuanto a Dios se refiere, estábamos muertos. La salvación es tan poderosa porque no viene a notificarnos un cambio de credo, viene a notificarnos un cambio de vida. Yo antes estaba muerto, pero ahora tengo vida. Y esta es la vida eterna. Ahora, esa vida que Dios nos regala, después nos pide que la volvamos a entregar. Y escuchamos o leemos de declaraciones como la del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para decir que Cristo vive en mí, primero tengo que decir, ya no vivo yo. Así que fuimos rescatados de la muerte, trasladados a la vida, y ahora el Señor nos presenta un evangelio que dice, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Qué tan importante es entender el evangelio? ¿Qué tan importante es entender la vida que portamos? El Cristo que era eterno se hizo hombre y al morir y resucitar se impartió a nuestras vidas y nos habita. Pablo lo dice en Colosenses capítulo 1, verso 26, como un misterio que había estado oculto, pero que ahora nos es dado a conocer, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que si hay una esperanza para esta generación, para esta nación y las naciones de la tierra, no será por mejores políticos, tampoco será por mejores economistas. La única esperanza que esta generación y las que vienen tienen es ver en la iglesia la imagen de Jesucristo el Señor. Esta es la esperanza, que la gente lo pueda ver en nosotros. En regla general, la gente no tiene problemas con Dios, pero sí tiene problemas con quienes lo representan. A mí, yo con Dios, diríamos en Argentina, todo buena onda. Yo le prendo una vela, le rezo de vez en cuando, voy a misa si es que puedo, pero a mí no me hables de la iglesia. ¿Alguna vez escuchó esa frase hablándole a alguien del Señor? No, a mí, mira, no me vengas con ese rollo de iglesia porque yo conozco uno que dijo que era cristiano y insultaba a sus hijos y le debía a todo el mundo y no pagaba los impuestos y todos en algún momento conocimos a alguien así. Ahora, lo que nosotros debemos de darnos cuenta es que nuestra generación necesita urgentemente que se levante personas que representen dignamente al Señor en la tierra. La iglesia fue constituida como cuerpo de Cristo por una sencilla razón, entre otras. Pero así como nosotros necesitamos de un espíritu para intervenir en el mundo espiritual, Dios necesita de un cuerpo para intervenir en el mundo natural. La iglesia no solamente es una organización, es la única agencia autorizada por Dios para darlo a conocer en la tierra. Esto es como cuando usted va a comprar un celular y se encuentran con un cartel que dice distribuidor autorizado. Lo que usted lee ahí es que cualquier falla que le venga en ese aparato, la empresa que lo promociona se hace responsable. Ahora, si usted no compra en un distribuidor autorizado, hay mucho
que nosotros necesitamos trabajar en nuestras vidas a fin de que seamos representantes fieles, exactos y precisos de Dios en la tierra. Por favor, mire el que está a su lado con la mejor sonrisa que usted tenga y dígale, los próximos días alcanzaremos un nivel de representación de Dios en la tierra que nadie podrá ignorar. La presencia de la iglesia en nuestra generación. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Muy bien, dicho esta pequeña introducción, vamos a leer Juan capítulo 17, verso 3. Juan capítulo 17, verso 3. El tema de lo que vamos a compartir, por si alguno tiene la sana costumbre de anotar, es definiendo en qué negocio voy a vivir. Definiendo en qué negocio voy a vivir. Juan capítulo 17, verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Podemos leerlo todos juntos, por favor? Usted lo va a tener aquí en la pantalla. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que nos permite definir este pasaje que acabamos de leer, que el objetivo central en la vida de una persona es conocer a Dios y es conocer a Jesucristo. El asunto es que no se puede conocer a Dios sin conocer a Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 18 dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y permítame usar una palabra que tal vez no esté en la Escritura, pero en el contexto en el que vivimos nos permite entenderlo. Dios se englobó, se metió, se encerró a sí mismo en un misterio. A Dios nadie le vio jamás. Dios se encerró a sí mismo en un misterio. Esto Colosenses capítulo 2, verso 2 lo explica como el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahora, un misterio es importante porque esconde algo que es valioso, pero que se guarda en un misterio por dos razones. Primero, debido a su gran valor. Usted no le va a dar las claves de su cuenta bancaria a cualquier persona que conozca por la calle en la primera vez. Tampoco le va a dar la contraseña de su Facebook a la persona que se encuentre ahí en la plaza o en el supermercado. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi clave de Facebook es... Hay cosas que usted las guarda para sí debido al valor que tiene. Toma, acá está mi tarjeta de crédito, el PIN, el código de seguridad es tanto. Úsala tranquilo, no hay problema, yo pago el resumen. Hay cosas que uno las guarda en un misterio debido a su valor. Y segundo, hay cosas que se guardan hasta que la persona que lo va a administrar sea maduro para administrarlo correctamente. No se trata de amor solamente, sino de confianza. Mi papá me enseñó a manejar a los 15 años, pero yo no saqué la licencia de conducir hasta los 18. El asunto es que un día mis papás se fueron de viaje por 15 días a determinado país. Entonces yo dije, ¿qué tendrá de malo si yo sé manejar? Si agarro el auto y me voy conduciendo desde casa hasta la congregación. De la casa de mis papás a la congregación hay exactamente unas 20 cuadras tal vez. Son unos 10 minutos. Conozco el camino, conozco las rutas. Si los policías están, me meto por otro lado y los evito. Total, yo conozco el camino. Esto no es digno de imitar, ¿está? Sobre todo por lo que les voy a contar. Al otro día dije, ¿qué tendrá de malo si llevo a mis hermanos al colegio para que no vayan caminando con este frío? Entonces agarré el auto y lo llevé hasta el colegio sin que mis papás sepan. El problema fue que al otro día dije, ¿qué tendrá de malo que vaya al súper a hacer las compras para la comida con el auto de papá y mamá? El súper está a 15 cuadras. Y fui. Y al otro día dije, ¿y por qué? ¿Qué tendrá de malo que no vaya hasta el centro de Buenos Aires con el auto? Si total es subir a la autopista y en la autopista no hay controles de seguridad. Así que agarré el auto y fui durante 1 hora manejando por todo el centro de Buenos Aires. La cuestión es que durante los 15 días utilicé el auto
Gracias a Dios no le hice nada, no lo choqué, no pinché rueda, nada. El asunto fue cuando mis papás volvieron. Porque yo, para ocultar mi error, había llevado el auto al lavadero de auto, para que esté limpito como mi mamá. Le había llenado el auto de combustible para que ella no se dé cuenta que yo había usado el auto. Pero mi mamá, como muchas de las mujeres que seguramente están aquí, tienen un doble discernimiento. Y se sentó en el auto y dice, algo está mal. No, mami, ¿cómo va a estar? Está todo re bien. No, está mal porque este no es el olor del lavadero al que yo llevo el auto. Y dice, y algo está mal porque yo lo dejé con 18.753 kilómetros y tiene 19.440 kilómetros. Yo no estoy loca, esa frase de mamá, ¿no? Yo no estoy loca, yo sé lo que había en el auto. Y además, había dejado un papelito aquí arriba del parasol, y ahora no está. Yo fui como cordero al matadero. Y le conté lo que había hecho. Entonces, ahora viene el sermón, por eso digo que esto no es digno de imitar. Porque me sentaron y me dijeron, no es que no confiemos en vos para darte el auto. Es que estas cosas muestran que todavía no estás maduro para administrarlo. Y durante 3 años mi castigo fue que no me dejaron sacar la licencia de conducir. Claro, imagínense que ahora ni quiero tocar el auto de mis papás. Entonces Dios se encerró a sí mismo en un misterio hasta que nosotros estemos maduros para poder conocerle. Ahora, ¿cuál es la forma en la que Él se da a conocer? Jesucristo, a quien tú has enviado. Los discípulos estaban con Jesús y entre uno de ellos, Felipe, le dijo, Señor, muéstranos al Padre. ¿Y se acuerdan lo que le respondió Jesús? Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y no se dieron cuenta que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, nadie puede conocer a Cristo si no es a través de la iglesia. La iglesia es la encargada, la responsable de que una generación conozca a Cristo y por ende conozca a Dios. Uno de los males, sin lugar a dudas, de nuestra generación es la orfandad. Ciudad que vamos, país que vamos, nos enfrentamos a esta realidad. Hay gente que no puede disfrutar de un padre y hay gente que teniendo un padre no lo puede disfrutar porque esa es la condición del espíritu de esclavitud. Romanos capítulo 8 dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esta es una realidad que nosotros disfrutamos, pero allí afuera hay mucha gente que no lo disfruta. Y este tiene que ser nuestro sentido de responsabilidad. El propósito de nuestras vidas lo podemos definir rápidamente de la siguiente manera. Conocer a Dios y colaborar para que Él sea conocido en la tierra. Las expresiones serán diferentes. Algunos lo haremos por la predicación en los púlpitos, otros lo harán por la música, otros lo harán siendo abogados, otros lo harán siendo políticos, otros lo harán siendo de otra manera. Pero el objetivo central de nuestra vida es que todo lo que hagamos lo dé a conocer a Él. Esta es la vida eterna. Cualquier otra vida es temporal, pero Jesús es categórico. Esta es la vida eterna. Si alguien quiere disfrutar la vida eterna, debe de conocerlo. A Él, a Jesucristo y colaborar para que Él sea conocido. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Y aquí quiero entrar al tema. Lucas capítulo 2, verso 49. Lucas capítulo 2, verso 49, un pasaje más que conocido. Jesús sabía para qué Él estaba en la tierra. Entonces entonces Él, Lucas 2:49, les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
Jesús usó una palabra muy fuerte que hasta ese entonces solo se había mencionado una vez en las Escrituras, y es la palabra negocio. Automáticamente nosotros pensamos en la palabra negocio como algo comercial o como algo de transacción económica, como algo que me va a prosperar. Pero en la mente del Señor la palabra negocio tenía otro significado. La palabra negocio aquí significa negarse o el no al ocio. Él le dice, ¿no sabéis que en las cosas en las cuales me debo negar para servir a mi Padre me es necesario estar? Aquí la palabra negocio, como no ocio, no tiene una connotación negativa, sino positiva. Él aquí no está hablando de la vagancia, sino que él está hablando de la renuncia. Ocio es el tiempo de merecido descanso que una persona necesita para diferentes asuntos de la vida. Ocio es el momento en el que nos distraemos. Ocio es en el momento en el que jugamos PlayStation, en el que salimos a comer. Ocio es el momento merecido. Diga conmigo, por favor, merecido. Lo que Jesús está diciendo aquí es, me voy a negar a mi tiempo merecido porque Él todavía no había de manifestarse. O sea, Jesús a los 12 años no tenía por qué hacer esta afirmación porque Él no se iría a manifestar hasta los 30. Pero Él dice, yo me estoy negando a estos meses que me quedan de vida con tal de estar en lo que mi Padre quiere que yo esté. El poder transformador de nuestras vidas solo se puede medir por aquellas cosas a las que nos negamos. ¿A qué cosas me estoy negando? ¿A qué cosas estoy diciendo no para ver el avance del reino de Dios en nuestra generación? Hermanos, este evangelio, más que enseñarnos a vivir, nos enseña a morir para que Él viva. La palabra negocio significa negarnos al privilegio de ocupar el tiempo que nos merecemos en nuestro relax para invertirlo en cambio en entender aquello que todavía no hemos entendido. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Era un asunto de conveniencia. Por eso es algo que necesitamos definir, porque el negocio del Padre define nuestra vida. Yo solamente voy a ser definido por el negocio en el que decidí vivir. Ahora, ¿a qué le llamaba Jesús el negocio del Padre? Para eso vamos a apelar a una historia del Viejo Testamento que nos permite ver cuál era la idea de Dios, que fue la misma idea de siempre, que Jesús vuelve a retomar muchos años después. Para eso vamos a buscar Génesis capítulo 24, versículo 1 al 9. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Diga conmigo, por favor, en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, señal de pacto, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Verso 5. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate, que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Verso 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este. ¿Se recuerda que le dije que
la palabra negocio de Lucas 2:49 solamente se utilizó una vez antes en la Escritura? Es aquí donde Abraham le pide a su criado que le jure por este negocio. Pudiéramos decir entonces que el negocio en el cual Abraham mete a su criado es de encontrarle a su hijo una novia, que luego se convertiría en su esposa. Si usted estudiara las Escrituras con mucho detenimiento, podría ver cómo Abraham representa un tipo y una figura de lo que sería nuestro Dios, el Padre. Esto lo vemos en Génesis 22, ofreciendo a su hijo por sacrificio o en sacrificio. Es una manera profética de ver los días que vendrían. Aquí podemos ver 4 personajes muy claros. Abraham tipificando o dando a conocer un carácter del Dios Padre. Eliezer, figura del Espíritu Santo. Isaac, figura de Cristo. Rebeca, la que sería la esposa, tipo de la iglesia. 4 personajes que son centrales en toda la historia de la humanidad. Dios, su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo y la iglesia. Déjeme poder poner este fundamento para que todos lo entendamos de la siguiente manera. Pudiéramos afirmar en esta noche que el negocio del Padre siempre fue y será buscarle una novia a su Hijo. Novia que después la Biblia termina en Apocalipsis diciendo el Espíritu y la novia, dicen, ven, esta historia se consuma entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la iglesia. ¿Por qué es importante entender esto? Porque nuestra responsabilidad, si decidimos vivir en el negocio correcto, es que el Padre encuentre en esta ciudad la novia para su Hijo. Y vamos a ver algunas cosas muy interesantes de este pasaje que acabamos de leer, porque esta será también la labor del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo desde la ascensión de Cristo es encontrar una generación que sea hallada atractiva, inteligente, profética, preparada de antemano, sin mancha ni arrugas, no para ser la iglesia del momento, sino para ser la novia que el Padre está buscando para su Hijo. La iglesia, por eso es la iglesia, tipifica una mujer. Y yo sé que usted esto lo sabe, solamente déjeme reafirmarlo. La mayoría de veces que las Escrituras nos hablan de una mujer, nos está hablando de un tipo de iglesia. La labor del Espíritu Santo es y será hasta la consumación de los tiempos el único negocio que el Padre tiene, que el Hijo tenga la novia para su boda. Dios es monotemático y esto es algo que a mí me ha revolucionado al entender las Escrituras. Todas las Escrituras siempre tratan de un solo tema, Jesucristo. Juan capítulo 5, verso 39 dice, ustedes estudian las Escrituras porque creen que en ellas hallarán la vida eterna, pero ella lo único que hace, dice Jesús, es dar testimonio acerca de mí. Entonces, en Génesis yo encuentro a Cristo, en Éxodo yo encuentro a Cristo, en Números yo encuentro a Cristo, en Levítico yo encuentro a Cristo en todo aquello que me refleje cuál es el negocio del Padre. La gloria de nuestra vida cristiana es conocer a Cristo de una manera mucho más profunda y real que como lo conocemos hasta ahora. Hermanos, muchos de nosotros hemos conocido a Cristo según nuestra necesidad. En el año 2011 yo tuve cáncer y en 6 meses me iba a morir y el Señor me sanó. Yo lo conocí a Él como mi Jehová sanador, pero esa no es toda la parte de Él. En algún momento lo conocí como Jehová proveedor, pero eso no es todo lo que Él es. Hay 2 formas de conocer a Cristo: a través de mi necesidad o a través del Padre. Una cosa es conocerlo a través de mi necesidad, otra cosa es conocerlo desde lo que representa para el Padre. Y esto cambia un poquito nuestra perspectiva.
Él no está obligado en hacer algo por mí que Él ya haya hecho en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Él me sanó, en la cruz del Calvario Él me liberó, en la cruz del Calvario Él me restauró, en la cruz del Calvario Él me dio vida. Todo lo que Dios podía hacer por el género humano lo hizo en un solo lugar llamado la cruz. De ahí en adelante nosotros caminamos para servirle a Él bajo una perspectiva de que Él encuentre lo que Él quiere recibir. Por eso la adoración no es en base a lo que yo quiero, sino en lo que Él quiere recibir, porque toda nuestra vida sirve para darle placer a su corazón. A lo largo de todas las Escrituras vemos cómo el Señor quiere darse a conocer como Padre, que conozcamos a su Hijo y ser invitados a ser parte de una relación perfecta entre un padre y un hijo con su cuerpo. Por eso creo firmemente que todo lo que hacemos debe dejarnos en un mayor conocimiento del Padre, en un mayor conocimiento del Hijo, en un mayor conocimiento del Espíritu Santo y en un mayor conocimiento de lo que es la iglesia. Porque las 4 bases, si pudiéramos decirlo así, y me permito decirlo con el mayor de los respetos, las cuatro bases del Evangelio siempre serán el Padre, su Hijo, el Espíritu Santo y la iglesia. Y cómo la iglesia corresponde al llamado de Dios de ser invitada a ser partícipe de la relación entre el Padre y el Hijo. Aleluya. Usted y yo tenemos un privilegio y es ser partícipes de una relación perfecta entre el Padre y el Hijo. Ahora, en este negocio en el cual deberíamos de decir que nos conviene vivir, hay que dejar algo que es con lo que yo quiero comenzar a cerrar, y es el gran tema de los afectos personales. Muchos de nosotros somos distraídos de este negocio por las cosas que nosotros sentimos. Las personas emocionales y sentimentales regularmente son altamente dañadas o no por los afectos que sienten. Me voy de esta iglesia porque no hay amor, el pastor pasó por al lado mío y no me saludó, el hermano que es líder mío no me llamó para mi cumpleaños. Cosas que solo pasan en Argentina y yo se las cuento para que ustedes nos ayuden en oración. Pero es muy lento pensar en la consumación de los negocios del Padre con personas que viven permanentemente atados a las cosas que sienten. El sentimiento nunca será un lugar seguro para ver el Evangelio realizado. Porque es muy posible que lo que usted sienta hoy no lo sienta mañana. ¿Cuántos alguna vez aquí le pegaron al borde de la cama con el dedo chiquito? ¡Ay, qué dolor! Con el tiempo usted se olvida de ese dolor, porque el sentimiento es así. Un día está y al otro día puede ser que desaparezca. Vamos a ver algunas cosas muy puntuales de este pasaje para ir cerrando. ¿Cómo sentimos la vida? ¿Cómo la percibimos? ¿A qué le asignamos un valor gobernante sobre nosotros? Y quiero aquí utilizar una analogía, la cual espero que todos podamos comprender acerca de nuestra vida. Nuestra vida es muy parecida a un viaje en el cual lo atravesamos para llegar a un destino. Usted puede ver en las Escrituras que todo se resume a gente viajando. Siempre alguien estuvo de lugar en lugar. Si hay algo que Dios nunca dejó de hacer en toda la Escritura fue a poner a gente viajando. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está interesado en que nos arraiguemos emocionalmente a algo o a alguien. Yo sé que no es una frase como para decir amén, pero sería muy importante que usted la pueda recordar. Dios nunca permitió que haya una generación que se arraigue demasiado a algo que estaba funcionando.
El pueblo de Israel vivía en tiendas para no acomodarse en el desierto. Cuando la nube se movía o la columna se movía, había que hacer las maletas rápidas y seguir el movimiento, porque si te quedabas fuera de la nube, eras un buen asado. Y si te quedabas fuera de la columna, eras Jack en el Titanic. La gente que ha de ver manifestado todo lo que estamos hablando en este tiempo tendrá que ser gente de valijas rápidas. No las físicas, sino las mentales. Tendremos que migrar rápido y no caer en el recuerdo de las cosas que pasaron, sino entender que cuando Dios cambia una estación, no puedo quedarme con cosas de la vieja estación. Hasta el día de hoy yo sigo escuchando gente que, iglesia, hermano, era la de hace 40 años atrás. Es verdad, pero el mundo en 40 años atrás dio muchos cambios. Yo no puedo quedarme arraigado a una estación en la cual Dios ya no está. No es que sea mala la estación, es que Dios ya no está ahí. Y yo no fui llamado a acomodarme a las estaciones que a mí me gustan, sino que fui llamado a seguir a Dios. Hay cosas que Dios nos va a pedir, hermanos, que nos van a doler hacerlas. Pero yo prefiero que me duela en un momento, que me duela el desarraigo, que me duela el hacer la maleta rápido, que me duela no tener un lugar físico al que arraigarme, que perder a Dios. Necesitamos adaptarnos a los nuevos paradigmas que Dios nos está trayendo a nuestra generación y renunciar a la vieja forma que nos dio resultado en su momento. Abraham le pidió una sola cosa a Eliezer, que le buscara una novia que significara que su hijo no regresara al lugar de donde él salió. Usted va a ver en 3 ocasiones que Abraham le dice a Eliezer, ni se te ocurra, déjeme decírselo en argentino, ni se te ocurra llevar a mi hijo al lugar de donde yo salí. No cometas el error de tomar una decisión que te haga retroceder. Pastor, ¿cómo sé que estoy tomando una decisión correcta? Una decisión correcta o una decisión espiritual es aquella que no nos hace retroceder a un escenario que ya hemos pasado. ¿Cómo sé que tomé una decisión que vino de parte de Dios? Porque esa decisión no me hace retroceder a un lugar del cual ya salí. La voluntad de Dios nunca es el retroceso a una situación que ya debimos haber superado como generación. Lo que Abraham estaba diciendo es que él fue sacado de la tierra de sus afectos. Él fue sacado de la tierra en la que él estaba acostumbrado a vivir. Por favor, le dice Eliezer, no lleves a mi hijo a un lugar del cual yo ya salí. Hermanos, como generación tenemos un desafío y es no llevar a nuestra generación a un lugar del que nosotros hemos salido. No retrocedamos. Siento esta palabra muy fuerte en mi espíritu. No retrocedamos a un lugar del que ya hemos salido. Hay cosas que ya dejamos de hacer. Por favor, no retrocedas. Si tomaste una decisión espiritualmente, mantente firme. Te determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Pero por favor, no volvamos a los escenarios que ya hemos superado. La vida de fe, y si usted puede anotar esto en mayúscula, la vida de fe nunca es un retroceso. Pablo lo dice, el autor a los Hebreos lo dice, no somos de los que retroceden para perdición. Una persona que retrocede se pierde. Se pierde del tiempo, se pierde en el propósito, se pierde en la vida. Hay gente que ha pasado por nuestro lado que hoy no está y que tiempo después quiso volver. El problema es que cuando quiso volver ya habíamos ido demasiado adelante en el tiempo. Y hermanos, por favor, definamos en qué negocio vivamos para que no estemos retrocediendo permanentemente. No, yo tomé esta decisión. El día que tomes una decisión en el Espíritu, no consultes a tu alma para ejecutarla. Porque tu alma nunca será un buen lugar para tomar una decisión. Nunca decidas enojado.
Nunca decidas amargado, nunca decidas demasiado feliz. Decide en aquellas cosas que sabrás por el Espíritu que no te harán retroceder. Pastor, ¿cómo sé que no voy a retroceder? Porque el testimonio del Espíritu siempre será paz y no temor. El testimonio del Espíritu siempre será confirmado por mi autoridad. El testimonio del Espíritu siempre será confirmado por mis familiares y a veces no. Quiero ser enfático en esto. Por favor, no retrocedas a las cosas que ya conquistaste. Mantente firme, avanzando, para que no pierdas el tiempo. Uno de los problemas más grandes que nuestra generación tiene es la gran cantidad de ocio que le dedicamos. El tiempo que le dedicamos al ocio siempre nos termina atrasando del propósito eterno de Dios. Aprende a cortar conversaciones ociosas, aprende a cortar relaciones ociosas, aprende a cortar todo lo que te hace perder tiempo, porque déjeme decirle algo, Dios es eterno, nosotros tenemos un espíritu eterno, pero habitamos en un cuerpo que no llegará más de los 120 años, si te cuidas bien. Entonces Dios tiene mucha paciencia para perdonar cada vez que yo retrocedo, pero el que no tiene mucho tiempo soy yo. Por favor, mire con una gran sonrisa al que está a su lado y dígale, no pierdas tiempo. Aaron, no sé si me podés acompañar con el teclado. Por favor, muchas gracias. Quiero ir cerrando. Hay un punto en nuestra vida donde tenemos que decidir qué situaciones, qué momentos de nuestra vida vamos a enterrar. Déjeme explicarle esto. En el pasaje anterior, Abraham tiene que enterrar a Sara. Me atrevería a decir que Abraham honró más a Sara en su muerte que en su vida. En su vida le mintió, en su vida la engañó, en su vida la trató de incrédula, en su vida la trató de inútil. Pero si usted se tomara el tiempo de detenerse a ver el entierro de Sara, hoy los gobernantes le llamarían un funeral de Estado. Compró una tierra, peleó por esa tierra, la enterró en el mejor lugar donde la podía haber enterrado. Y yo me imagino a Dios diciéndole a Abraham, tenés que enterrar a Sara. No podés seguirla llorando, porque si vos no dejás las cosas que sentís, vos y yo no tendremos mucho viaje más para compartir. Hay cosas en nuestra vida que necesitamos enterrar. Cosas en nuestras situaciones que a veces no son ni buenas ni malas, pero simplemente nos retrasan en función del propósito eterno de Dios. Hay personas a las que debemos dejar ir aquí en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, porque no son malas, pero retrasan. Y cuando algo o alguien nos retrasa, nos quita del negocio en el que debemos vivir. Hay perspectivas, hay paradigmas, hay estructuras que nosotros tenemos que decir, Señor, dame la gracia de poder enterrarlas, porque no quiero que esto me atrase. Hay circunstancias muy pequeñas que no son demoníacas ni son diabólicas, pero son para retrasarte en el tiempo. Pablo le dijo a los romanos, quise ir a vosotros y fui estorbado.
Esta mañana me desperté con esta palabra para esta casa y quiero ser fiel en compartirla. Vienen días de mucha rapidez. Días de una aceleración exponencial. Días donde los que les tomó los años que tienen de vida hasta aquí, le tomará muy pocos meses. Pero tuve una percepción muy fuerte, y es que hay cosas que retrasan. Que no son malas, pero hay cosas que retrasan. Y a la hora de pasar a la próxima estación, no nos frenan, pero nos vuelven más lentos. Es como una indignación espiritual a decir, en esto tendríamos que ir más rápido. Pero hay cosas que sentimos, cosas que abrazamos, que necesitamos soltar. Porque de otra manera no podremos ver consumado el negocio del Padre. Yo debo definir en qué negocio voy a vivir. Si voy a vivir para mí mismo, para un evangelio que me satisfaga a mí, o si voy a vivir un evangelio que me lleve a concretar el deseo del corazón del Padre, y es que su Hijo encuentre su novia en la tierra. ¿Cómo será esto? ¿Cómo podemos decir que alguien es la novia del Señor? En la medida en que una generación va renunciando a sus afectos personales y a las cosas que sienten. A esto los apóstoles lo llamaban salvación del alma. Otro lo llamaba transformación de gloria en gloria. A otro pasaje lo llama renovación del entendimiento. Para Abraham era no retroceder. Quisiera pedirle que ahí donde está usted incline su cabeza y pedirle al Espíritu Santo, el único que nos guía a toda verdad, que nos permita por su Espíritu y en su gracia identificar las cosas en nuestra vida que hay que dejar. Las cosas que nos están alentando. Las cosas que nos están llevando a un nivel de lentitud que no nos detiene, pero es un peso. Las cosas que están ahí, pero que no decidimos enterrar. Y déjeme ser un poquito exasperado con esto, pero los muertos que no se entierran largan mucho olor, y ese olor se ve, y ese olor se siente. Hay personas, situaciones, formas de pensar, aún formas de concebir el evangelio, que el Espíritu Santo nos está poniendo un énfasis, y es, déjenlo. No porque sea malo, Sara no era mala para Abraham, pero llegó su tiempo. Hay que migrar a la próxima estación y no podemos estar lentos. Debemos madurar seguros, pero rápidos. Porque no hay tiempo. No hay tiempo de jugar a la iglesia. No hay tiempo de estar comprometidos a medias. No hay tiempo para arraigarnos a las cosas que pasaron y que ya no tienen fuerza en el presente, más de la fuerza que le damos con nuestros pensamientos. Hay cosas que debemos decir, Señor, hasta aquí. Hasta aquí la tolero en mi mente. Hasta aquí la tolero en mis emociones. Hasta aquí la tolero en mi manera de pensar, porque quiero ir más rápido. No quiero ser estorbado en el tiempo. La palabra estorbo significa allí volver a hacer a alguien su prisionero, detenerlo para que no avance.
En los negocios del Padre me conviene estar. Es el único lugar seguro para mi vida. Es el único lugar seguro en el cual no hay variación. Es el único lugar seguro en el que quiero vivir. Señor, no quiero estar retrocediendo permanentemente. Quiero colaborar para darte a conocer a esta generación. Gracias, Señor. Porque por tu Espíritu podemos ver cómo personas en esta noche están tomando decisiones radicales a no retroceder más. Una decisión es espiritual cuando no nos hace retroceder a un escenario que ya no hemos pasado. Ya lo superé, ya lo viví, no quiero retroceder. No quiero estar como Israel dando vueltas en el desierto 40 años cuando lo puedo hacer en 40 días. Tengo esta impresión y sé que a alguien aquí esto le está pasando. Siente que su vida está en un eterno desierto, con cosas que no se terminan de resolver, con problemas que no se terminan de olvidar, con gente a la que no terminamos de soltar. Hoy vengo a decirte, no hagas de 40 años lo que Dios preparó para 40 días. No eternalices el proceso de Dios. El desierto son 40 días, no 40 años. Una generación se perdió en el desierto porque se eternalizó, porque quiso retroceder. Cuando la visión se demoraba, dijo, hagamos un ídolo, hagamos un Dios. Y retrocedieron, y esa generación pereció. Señor, todos los que somos hijos tuyos, somos guiados por tu Espíritu. Que tu Espíritu nos guíe a no retroceder, a no dar vueltas. Y que cuando llegue el final de nuestros días, se pueda decir de nosotros, he aquí, buen siervo y fiel. Has colaborado en una porción con aquello que es el propósito central del Evangelio. Dios siendo conocido y la iglesia colaborando para darlo a conocer, a fin de que nuestra generación experimente la verdadera libertad, la verdadera salvación, la verdadera transformación.